Hola, este tema se llama Corazón y Nutrición, por María Guadalupe Jaimes Domínguez. En esta diapositiva vemos el ciclo cardíaco. La sangre se mueve empujada por los gradientes de presión que se establecen entre las cavidades cardíacas y entre estas y sus vasos, generando un flujo unidireccional determinado por las válvulas cardíacas, lo que supone cambios periódicos de volumen y presión en aurículas y ventrículos. La frecuencia cardíaca es de 60 a 80 ciclos por segundo. En cada ciclo, un segundo menos, en condiciones normales. Se producen por tanto dos tiempos de acción bien diferenciados, uno de contracción muscular cardíaca y vaciado ventricular denominado sístole, otro seguido de relajación muscular cardíaca y llenado ventricular llamado diástole. Durante la sístole ventricular, la contracción del ventrículo eleva rápidamente la presión intraventricular. La elevación de la presión intraventricular al superar la presión intraauricular cierra las válvulas AB y al rebasar la presión aórtica, en el caso del ventrículo izquierdo, abre la válvula aórtica empujando la sangre hacia la aorta, la cual se destiende y aumenta su volumen. El ventrículo se vacía y reduce su volumen. Durante la diástole ventricular, la presión intraventricular es la más baja de las tres cavidades. Las válvulas AB están abiertas y las sigmoides cerradas. La sangre entra a los ventrículos procedentes de las aurículas y grandes troncos venosos pulmonares. El volumen ventricular aumenta. La aorta y arteria pulmonar se retraen, vaciando su contenido a los vasos siguientes, reduciendo su volumen. Al final de la diástole, las aurículas se contraen, empujando la sangre a los ventrículos, que terminan de llenarse, y hacia los vasos suministradores. La aorta continúa reduciendo su volumen y expulsando la sangre a la periferia. En esta imagen tenemos la circulación. Se conocen dos tipos de circulación. Una se llama circulación menor o pulmonar y la sistémica o mayor. La circulación que parte del lado derecho asegura la oxigenación de la sangre. Se llama circulación pulmonar o circulación menor. La circulación que parte del lado izquierdo asegura que la circulación por todos los órganos y viceversa del cuerpo se llama circulación mayor. El aparato circulatorio tiene varias funciones. Sirve para llevar los alimentos y el oxígeno a las células y para recoger los desechos metabólicos que se han de eliminar por los riñones, en la orina y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono. De toda esta labor se encarga la sangre, que está circulando constantemente. Además, el aparato circulatorio tiene otras destacadas funciones. Interviene en las defensas del organismo y regula la temperatura corporal. En esta diapositiva tenemos las arterias. Son vasos cuyas paredes están formadas por tres capas: capa interna o endotelio, capa media y capa externa o adventicia, con un predominio de fibras musculares y las fibras elásticas en la capa media. Ello explica las principales características de las arterias, la elasticidad y contractilidad, según la proporción de las fibras elásticas y musculares de esta capa. Se pueden diferenciar en dos tipos de arterias: arterias elásticas y arterias musculares. Las arterias elásticas son de mayor calibre. La aorta y sus ramas tienen una mayor proporción de fibras elásticas en su capa media
y sus paredes son relativamente delgadas en relación con su diámetro. La principal función de estas arterias es la conducción de sangre del corazón a las arterias del medio calibre. Las arterias musculares son las de calibre intermedio y su capa media contiene más músculo liso y menos fibras elásticas. Gracias a la contracción o vasoconstricción o dilatación, vasodilatación de las fibras musculares, se regula el flujo sanguíneo en las distintas partes del cuerpo. Las arteriolas son arterias de pequeño calibre, cuya función es regular el flujo a los capilares. La pared de las arteriolas tiene una gran cantidad de fibras musculares que permiten variar su calibre y, por tanto, el aporte sanguíneo al lecho capilar. Por último, los capilares son vasos microscópicos que comunican las arteriolas con las vénulas. Se sitúan entre las células del organismo en el espacio intersticial para poder facilitar el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. Las paredes de los capilares son muy finas para permitir este intercambio. Están formadas por un endotelio y una membrana basal. Los capilares forman redes extensas y ramificadas que incrementan el área de superficie para el intercambio rápido de materiales. Los capilares nacen de las arteriolas terminales y en el sitio de origen presentan un anillo de fibras de músculo liso llamado esfínter precapilar, cuya función es regular el flujo sanguíneo hacia los capilares. Seguimos con esta diapositiva. Vamos a ver la función de las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. La función de las arterias elásticas. La principal función de estas arterias es la conducción de sangre del corazón a las arterias del mediano calibre. Las arterias musculares, gracias a la contracción, vasoconstricción o dilatación, vasodilatación de las fibras musculares, se regula el flujo sanguíneo en distintas partes del cuerpo, cuya función de las arteriolas es regular el flujo a los capilares, y los capilares facilitan el intercambio de sustancias entre la sangre y las células. Por último tenemos las vénulas y venas. Su función es impedir el reflujo de sangre y ayudar a dirigirse la sangre hacia el corazón. A continuación tenemos la composición de la sangre. La sangre está compuesta por las células y las plaquetas que conforman casi el 45% de la sangre humana y el plasma que constituye el 55%. En esta podemos ver las distintas presiones en los diferentes componentes del sistema circulatorio. La presión sanguínea es la presión hidrostática que ejerce la sangre contra la pared de los vasos que la contienen. Es máxima en la raíz de la aorta y arterias. Se llama presión arterial. Y va disminuyendo a lo largo del árbol vascular, siendo mínima en la aurícula derecha. La sangre fluye a través de los vasos conforme a un gradiente de presión entre la aorta y la aurícula derecha. La presión arterial se genera con la contracción de los ventrículos. Durante la sístole ventricular, la presión arterial adquiere su valor máximo. Se llama presión sistólica y sus valores son aproximadamente de 120 y la presión mínima coincide con la diástole ventricular llamada presión diastólica y su valor es de 60 a 80. Está en relación con la elasticidad de las arterias,
que transmiten la energía desde sus paredes a la sangre durante la diástole. La presión sistólica refleja la contractilidad ventricular izquierda, mientras que la presión diastólica indica el estado de la resistencia vascular periférica. A continuación tenemos la teoría básica de la función circulatoria, con sus tres principios. Primero, la velocidad, el flujo sanguíneo en cada tejido se controla con precisión en relación con la necesidad del tejido. Tejidos activos necesitan un flujo sanguíneo de unas 20 o 30 veces mayor que en estado de reposo. Para esto, el corazón eleva su gasto cardíaco unas 4 a 7 veces. Por tanto, no es posible aumentar el flujo sanguíneo a todo el organismo, sino solamente al tejido en particular que requiera el aumento. La microvasculatura controla el flujo sanguíneo en un territorio determinado y a su vez el territorio controla la vasodilatación o vasoconstricción dependiendo de los niveles de nutrientes. El sistema nervioso central colabora en el control del flujo sanguíneo. Segundo, el gasto cardíaco se controla por la suma de todos los líquidos tisulares locales. Cuando el flujo sanguíneo retorna al corazón, la aurícula, éste lo bombea, inmediatamente enviándolo nuevamente hacia los tejidos por medio de las arterias. La cantidad que irá a cada tejido dependerá de las necesidades del mismo, esto es, ayudado por las señales nerviosas que hacen bombear la cantidad necesaria del flujo sanguíneo. Tercero, el control de la presión arterial está dado a través del control del flujo sanguíneo local o mediante el control del gasto cardíaco. Cada tejido controla su propio flujo de acuerdo a sus necesidades por múltiples mecanismos. Por ejemplo, cuando hay mucho abastecimiento de sangre, hay una vasoconstricción local de las arteriolas que abastecen de sangre al tejido y aumenta la resistencia periférica, lo que hace que la velocidad y por lo tanto la cantidad de sangre que pasan por vaso disminuya y haya una acumulación de sangre en los grandes vasos arteriales y se eleve la presión. Si por los diferentes estímulos se contraen las venas, estas, como son grandes reservorios sanguíneos, envían mucha más sangre al corazón y por lo tanto aumenta la fuerza con la que tiene que contraerse con el fin de poder expulsar más cantidad de sangre. Al ser expulsada la sangre con más fuerza, la inercia sanguínea y el tono arterial ocasionan que suba la presión sanguínea. En esta imagen tenemos el flujo sanguíneo. Es el volumen de sangre que pasa a través de la sección transversal de un vaso por unidad de tiempo. Y aquí tenemos la circulación sanguínea, que se llama un flujo laminar. El flujo laminar es cuando el gradiente de velocidad es bajo. La fuerza de inercia es mayor que la de fricción. Las partículas se desplazan pero no rotan, o lo hacen con muy poca energía. El resultado final es un movimiento en el cual las partículas siguen trayectorias definidas, y todas las partículas que pasan por un punto en el campo del flujo siguen la misma trayectoria. Este tipo de flujo fue identificado por Reynolds y se denomina laminar, queriendo significar con ello que las partículas se desplazan en forma de capas o láminas. Y a continuación tenemos
el flujo turbulento.